Bienvenidos a Ruta ADN 40. México vive una emergencia de salud pública sin precedentes. Pero ¿cómo estamos actuando como sociedad con médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, así como con todo el personal que trabaja en hospitales, clínicas y consultorios? ¿Qué mueve a estos profesionales de la salud a seguir desempeñando con compromiso y responsabilidad sus tareas en condiciones muy difíciles, poniendo en riesgo su propia salud? Acompáñanos a conversar con el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, doctor en neurociencias y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, y con los analistas Georgina Gagiola y Guillermo de Loya. Bienvenidos, Georgina Gagiola, Guillermo Loya, bienvenidos. A finales de marzo se abrió una convocatoria para que profesionales del sector salud van a ser contratados por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Se abrió esta convocatoria, pero bueno, en síntesis, ¿cuál es la fuerza del sector salud en este momento que México requiere a estos profesionales? Guillermo de Loya nos tiene esta información. La contingencia sanitaria en el mundo ha motivado diversas expresiones sociales hacia quienes componen los sistemas de salud. Los médicos y enfermeras son la primera línea de combate para contener la propagación del virus y por consiguiente son los profesionistas que más riesgo experimentan por la constante exposición a la perniciosa enfermedad. El recuento de insumos humanos y materiales para hacer frente a este escenario en la actualidad nos muestra que México cuenta con 330.873 integrantes del cuerpo de salud, distribuido entre hombres y mujeres en funciones de medicina y enfermería. Dicha cifra involucra el estado de fuerza de todos los sectores sanitarios como Secretaría de Salud, Pemex, IMSS Bienestar, ISSSTE, SEDENA y SEMAR. De acuerdo con la OCDE, el país cuenta con 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio es de 3.5 por cada 1,000 habitantes. A su vez, nos ubica con 2.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes cuando la media es de 8.8 conforme a los datos de 2019. México busca lograr condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de enfermeras, camilleros, personal administrativo y médicos que actualmente libran la más compleja batalla en pro de la salud nacional. Georgina, retomo esta cifra que nos da Guillermo de 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes en México y en promedio en el mundo 3.5. Hay un déficit. Bueno, ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar una crisis sanitaria de estas dimensiones y de un contagio a la velocidad a la que se propaga. Yo creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de saber que estas cosas sucederían, pues claramente tendríamos un sector salud cada país mucho más amplio, mucho más profesional. Y profesional me refiero a los insumos que utilizan, no a los médicos en sí. Estamos en una crisis, en plena crisis, tenemos pocos médicos y tenemos que ayudarlos, defenderlos, apoyarlos. Guillermo, decías, son los que están en la primera línea de batalla. Son la primera línea de batalla, pero además componen esta línea de batalla urgenciólogos, neumólogos, infectólogos, epidemiólogos, pero también el personal administrativo. Y todos ellos necesitan como nunca que este sea el punto de inflexión sobre el cual recapitulemos y rehagamos, digamos, esa relación laboral que se tiene del médico con el Estado. Ya lo creo, y precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina. Doctor, ¿cómo estás? En casi un siglo parece que por primera vez estamos poniendo, digo casi un siglo, atención en los profesionales de salud, revalorando su papel. Hablamos de héroes, de heroínas. ¿Cómo lo ve, cómo lo observa un doctor en neurociencias, un profesor de la Facultad de Medicina, que estoy segura que muchos de sus alumnos están ahorita en esa línea de batalla? Sí, muchas gracias. Pues es muy importante esto de que empecemos a pensar en el sector salud como una de las primeras líneas de atención para la población. Ahorita es un momento muy importante para entender la importancia del sector salud, la importancia de los médicos y la importancia que tiene en la sociedad para ayudar, ¿verdad? Doctor, estos profesionales de la salud de las diversas disciplinas, muchos han sido por centenares contagiados desafortunadamente en esta pandemia mundial. ¿Qué tipo de riesgos corren en esta parte médica, por supuesto, contagios, en fin? ¿Cuáles son los riesgos de estos profesionales? Dentro de la labor médica existen muchos riesgos de trabajo, ¿verdad? En diferentes especialidades están cotidianamente expuestos a distintos riesgos. E indudablemente en este momento todos los que se encuentran al frente, habiendo los pacientes, revisándolos, etcétera, son motivos de
exposición hacia una posible infección. Esto es muy importante porque se requiere de todos los sistemas de protección para evitar esto. Ya lo vimos en China, que de los primeros médicos que se encargaron de los tratamientos, desgraciadamente murieron. Hemos tenido gran cantidad de infecciones en el personal de salud y necesitamos que estén bien protegidos, ya que solamente van a brindar la atención, sino ellos tienen que guardar su salud y la de sus familias. ¿Qué cualidades debe tener un profesional de la salud? Y ustedes, digamos, en este aprendizaje en la academia, me imagino que observan ciertas habilidades en estos profesionales de la salud. Sí, eso es muy importante. Los alumnos de medicina se dice que es una disciplina netamente humanista. Sí, se debe a la gente, se debe para un servicio. Entonces, es muy importante que una de las características más importantes que ellos tengan es la vocación de servicio. Ahora, entonces, en la facultad se hace mucho ímpetu en tratar de sacar esta vena, ¿verdad? Esta vena humanista, y cuando no existe, pues sí va a haber una limitación importante en la atención que puede haber con los pacientes. Corgina, sobre este importante tema. ¿Por qué cree o por qué considera usted que al principio de esta crisis la sociedad fue tan dura con los médicos, se los encontraban en las calles, los atacaban? A mí me gustaría, si le pudiera mandar un mensaje a la sociedad de defender realmente al personal de salud que tanto necesitamos. Sí, esto es muy importante. En estas situaciones no es raro, relativamente se ha conocido en diferentes ámbitos, que existe una estigmatización. ¿Qué quiere decir esto? Que al médico, al personal de salud, la enfermera, al encontrarse al frente, la gente inmediatamente va a interpretar que él es portador de la infección, y esto no es así. Ahora, falta mucha cultura empática con respecto a nuestro personal de salud. ¿Para qué sirven? ¿Qué es el servicio que nos están brindando? Entonces, el llamado para la población es los médicos, el personal de salud, desde las enfermeras, camilleros, todos los que se encuentran en los hospitales, están para servir y para ayudar principalmente. Si nosotros hacemos una estigmatización del médico, si hacemos este odio social, lo único que vamos a conseguir es una fractura en donde después el médico también se va a sentir con una emoción negativa hacia la gente. Entonces eso no es correcto. Debemos de vivir en una sociedad donde vayamos todos de la mano y ayudemos a los médicos. Y el principio para ayudarlos es respetarlos y verlos en su justa dimensión. Guillermo Aloya. Pues en razón de ello, yo creo que opera mucho aquí la ignorancia, la falta de conocimiento de lo que verdaderamente hace un médico, donde en este caso en lo personal sí quiero decir, no merecen más que todo mi reconocimiento y toda mi gratitud como mexicano por la labor que están haciendo en un momento difícil. No nada más es una cuestión de remuneración, sino de la creación de condiciones, que también la propia Organización Internacional del Trabajo ha dado ya recomendaciones para poder integralmente mantener esta buena relación o esta sanidad tanto personal, de salud, laboral, de todos los trabajadores del sector salud. ¿Cómo se logra esto con integralidad? Hay un desgaste en la figura del médico desde el punto de vista de que no se ha valorado lo suficiente como existen otras muchas profesiones, no digo del médico, pero las condiciones de trabajo no son las óptimas. En el caso, por ejemplo, de los médicos residentes que están realizando una especialidad médica, pueden pasar en el hospital hasta 48 o 72 horas, en el peor de los casos, de trabajo ininterrumpido. Eso se sabe que desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista de derechos humanos y derechos laborales, no es correcto. Si no brindamos todos los insumos, las oportunidades, el tiempo y las condiciones, que es lo más importante, las condiciones para que se puedan preparar adecuadamente, lo que va a resultar es en una mala atención, que ese es el problema en el que nos encontramos ahorita. Cuando llega una pandemia de este tipo, que tenemos que reaccionar con prontitud, donde tenemos que ser eficientes, donde requerimos la cooperación, ¿en qué se traduce? En que en muchos médicos, en muchos sectores hay descontento porque no se tienen los insumos de trabajo, la sociedad no valora el esfuerzo de los médicos y lo que vamos a ver es que tenemos una sociedad fraccionada
y requerimos que todos vayan en el mismo canal. Hay un tema que no tiene que ver solamente con los contagios, tiene que ver también con su salud mental. Como seres humanos, si nosotros también nos sentimos vulnerables, ¿cómo es que se sienten los profesionales de la salud? ¿Les afecta emocionalmente, afecta su salud, pues su equilibrio emocional, la ecuanimidad, etcétera? En este tipo de situaciones, en particular en la pandemia que estamos viviendo ahorita, va a existir una reacción muy importante, que es una reacción natural y puede ser exclusiva de los médicos, pero también del sector, todo el sector salud que está trabajando al frente con los pacientes. Indudablemente, la carga excesiva de trabajo lo primero que va a provocar es un nivel alto de estrés. Eso es lo primero que se empieza a manifestar. Sin embargo, los turnos prolongados o la sobrecarga de atención de pacientes empieza a generar otro tipo de reacciones como sería la ansiedad o puede empezar a generar el miedo. El médico también empieza a preguntarse si está infectado o no. O sea, él también al estar expuesto y a pesar de que tenga las medidas de cuidado, pues él sigue con la incertidumbre de en qué momento puede infectarse y posteriormente puede ir a su casa con su familia y infectarlos a ellos. Esto crea una situación de alto estrés. Ahora, por ejemplo, entonces empieza a haber miedo con el autocuidado, empieza a haber una merma en el ánimo de los médicos. Por ejemplo, puede ser cansancio excesivo, que eso puede ser físico o mental, y puede empezar a haber apatía. Apatía en el sentido de que su esfuerzo no está siendo productivo, ¿verdad? Cuando ya se ve rebasado en cuanto a la atención, en cuanto a que la sociedad no coopera, por ejemplo, ahorita la gente sigue llegando y siguen enfermando, el médico puede caer en una situación de frustración donde pierde la motivación para atenderlo. Y esto no es de una persona, no es de su personalidad exclusivamente. Este es un fenómeno que se ha visto repetidamente en estas condiciones. Qué lamentable y qué importante que lo diga en torno a qué es lo que nos corresponde hacer como sociedad. ¿Qué más le diría en este sentido a la sociedad, doctor Rodríguez Molina? La gente piensa que esto no existe. Hay muchas teorías de que esto es inventado, que es una forma de control. No, es una enfermedad. La gente está muriendo. El problema existe desde el punto de vista que muchos dicen, yo no he visto nada. Bueno, pues no vamos a ver nada porque lo vemos en los hospitales, que es donde llegan, son los centros de concentración. Ahora entonces, lo que debemos de decir es, sí existe, no es una situación de México, no es una situación política, es una situación de salud. En muchos países hemos visto la extensión de la epidemia, hemos visto la cantidad de muertos, ya nos deja el conocimiento, ¿verdad?, de que la infección tiene un alto poder de contagio, de que todos estamos expuestos a ese contagio y que debemos de cooperar, llevando a cabo todas las medidas de higiene, de lavado de manos, de desinfección, del uso del alcohol en gel, para tratar de evitar que se contagie el menor número de personas posible. Doctor, nos da un momentito, vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Bien, pues ya estamos de regreso. Georgina, sobre este tema de la empatía y lo que estamos dejando hacer como sociedad. Estamos empezando a ver ciertos incentivos privados en México, un poco lo que ya habíamos visto y veremos más tarde en el programa sobre lo que sucede en otros países. Pero estos incentivos privados, por ejemplo, de hoteles que les permiten quedarse al personal médico sin costo para que no regresen a sus casas, para que no sean un foco de infección. Y mi pregunta es... si esto alivia el estrés del personal médico, si esto alivia de alguna manera su estabilidad emocional y si de qué otra manera nosotros como sociedad, como individuos, podemos ayudar al personal médico. Yo creo que la ayuda número uno hacia los médicos es que tengan insumos de trabajo correctos, las condiciones de trabajo correctas. Ese sería el mejor de los incentivos. Hay muchos médicos que en el sector privado se sienten mejor en su labor. ¿Por qué? Porque tienen todos los insumos para trabajar. Y en el sector público saben que tienen que improvisar
y que tienen que estar haciendo lo que pueden con lo que pueden. Guillermo Aloya. Creo que en esta situación para la regularización de las condiciones de trabajo mucho tiene que ver lo que está establecido en el Plan Nacional de Salud 2019-2024, que se refiere propiamente a la basificación de más de 87,000 trabajadores del sector salud en un primer objetivo que se tenía trazado para el 2020 con 17,000 trabajadores. Estos son incentivos que deberían también tomarse en cuenta para efectos de proveerles de un nivel salarial adecuado. Creo que el mexicano tiene que ser mucho más solidario, mucho más entendido de esta situación, traducido, por supuesto, a políticas públicas adecuadas. Sí. O sea, el hecho de contar con un trabajo que tenga permanencia, que haga antigüedad, que tenga prestaciones, le da mucha seguridad a los estudiantes, por ejemplo. Hoy día, uno de los problemas más importantes es, tenemos una gran demanda de estudiantes para estudiar medicina en todo el país. Existen una gran cantidad de demanda para los alumnos que quieren realizar una especialidad médica. Es decir, tenemos un gran número de aspirantes que no logran la meta. Y posteriormente, de los egresados que lograron completar una especialidad, un porcentaje mínimo son contratados por las instituciones de salud. Entonces, lo que actualmente se quiere hacer es cambiar ese paradigma en donde se puedan colocar. Ahora, tenemos otro problema, la distribución de los médicos. En nuestro país es una distribución totalmente heterogénea. Tenemos estados de las repúblicas donde determinadas especialidades contamos con 2 personas en todo un estado. En el caso de altas especialidades, donde quieren trabajar en los hospitales, y hay estados o municipios completos donde no tenemos hospitales. Entonces, no solamente es ofrecerle a los médicos las plazas, no solamente es ofrecerles la oportunidad de trabajo, sino que tenemos que tener una cobertura de salud homogénea en todo nuestro territorio. Por último, me gustaría preguntarle este tema que en los últimos días también se ha hablado mucho del triage y de la decisión que como profesionales de la salud, por un lado, pero también como seres humanos, tienen que tomar en algún momento de decir a una persona de mayor edad, no le pongo este ventilador, y sí a una persona joven. Entramos también en terrenos de bioética. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esto? Vamos a pensar, en la medicina, en la atención médica, requerimos de priorizar. ¿Priorizar qué quiere decir? El máximo de ganancia con el mínimo de costo. Ahora, no me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo a los insumos, a los recursos que se requieren para atender a alguien. Obviamente, 100% de las personas, independientemente de su sexo, de su edad, son valiosos. Ahora, ¿por qué surgen este tipo de planteamientos? Este tipo de planteamientos son muy frecuentes en medicina a partir de la medicina de guerra. ¿Qué quiere decir eso? En la medicina de guerra tenemos que atender situaciones de emergencia con un mínimo de recursos. ¿Y cuál es el beneficio que debemos de dejar? Salvar a la mayor cantidad de personas. Lo que se está diciendo es en situaciones extremas, es donde surgen estos protocolos. Estos protocolos no son nuevos, no son mexicanos, son internacionales. En todo el mundo se hace este tipo de planteamientos y, por ejemplo, este documento que está surgiendo, aunque no es de carácter oficial, lo que hemos visto es, dice, prioriza a la persona joven. No está poniendo el valor de los jóvenes por encima del valor de las personas ancianas. Lo que está poniendo es en función de la sociedad, ¿qué le va a dejar más a la sociedad? Pues le agradecemos muchísimo su participación en este programa y de verdad gracias. Seguramente la ciudadanía, la sociedad ya tiene mucho más claro. Es diferente escucharlo de un médico que nos diga y que nos hable de la empatía, de que no nos fracturemos como sociedad, en fin, de todo esto que es el día a día en este momento para el mundo, pero en particular para México en esta etapa. Doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. doctor. Bueno, ahora, pues después de esta conversación con el doctor Rodríguez Molina, ¿qué tal si nos vamos con Georgina Gagiola, que nos va a decir justamente qué ha pasado con los profesionales de la salud en otras partes del mundo? Quisiera contarles algunas acciones a favor del personal de salud que se han llevado a cabo en otros países. En Estados Unidos, una de las primeras medidas fue que tanto médicos como enfermeras y personal auxiliar de clínicas y hospitales no paguen el costo del transporte público. Ahora que en Nueva York y en Nueva Jersey hay hoteles, incluso de 5 estrellas, que les permiten alojarse ahí porque muchos de ellos no quieren regresar a sus casas y poner en riesgo a su familia y a sus conocidos. Ya en muchas ciudades de Estados Unidos, los restaurantes regalan comida a los médicos y enfermeras. Incluso se las envían para que no tengan que salir y puedan mantener una buena alimentación. Hay compañías de telecomunicaciones que al personal médico no les cobrará el costo de llamadas por celular durante 3 meses. Por otro lado, en Francia se ha implementado un tren de alta velocidad para transportar tanto a pacientes graves como al personal médico con estrictos controles de seguridad para todos. El gobierno de Colombia, por ejemplo, ha anunciado que al personal médico se les dará una prima extra a su salario desde ahora y que la mantendrá en los próximos meses. Les aplauden para agradecerles, pero también para darles fortaleza. Guillermo de Loya, nos tardamos como sociedad para empezar a reconocer, a revalorar, a empatizar y sobre todo a homenajear con acciones, digo yo, a estos profesionales. Me llama mucho la atención que los mexicanos hemos sido muestra de solidaridad ante la desgracia, hemos sido también empáticos ante el dolor ajeno en muchos otros momentos, incluso contra los grandes desastres naturales. Siempre hemos tenido una muestra de solidaridad, pero en este caso creo que no hemos dimensionado que el enemigo no está personificado en aquellos que son verdaderamente quienes lo combaten, quienes verdaderamente se les puede equiparar con aquellos guerreros de primera línea. Están arriesgando su vida ante un enemigo que es el enemigo de todos, que se llama virus, que se llama COVID-19. Sí, es muy cierto lo que dice Guillermo, Georgina, en el sentido de hemos sacado como sociedad mexicana lo mejor de nosotros en situaciones dramáticas. No entiendo qué nos está pasando ahora, a qué clase de circunstancias obedece esta primera parte de algo pues que está resultando muy difícil y podría incluso ser mucho más complicado. Así es, y en otros momentos que ha señalado, la sociedad era muy empática con el ejército, ¿no? En estos programas de emergencia. Y ahora nuestra actitud es totalmente diferente con los médicos y debería ser todo al revés, porque el soldado no tiene los conocimientos para salvarte la vida. No te la va a salvar un arquitecto, no se las vamos a salvar nosotros comunicándoles, sino son ellos los que saben qué hacer con nuestra salud, son ellos los que nos salvan la vida y de verdad hacemos un llamado para una solidaridad general con ellos. Y en México pareciera que nos está faltando hacer un clic con ellos. Pues parecería que todo a veces es tragedia, ¿no? Y no tendría que ser así. Tendríamos que ser nosotros como sociedad también quienes aliviaran en parte ese gran estrés vivido por parte de los médicos, enfermeras y personal de salud. Creo que estamos hablando, sin duda, de personas, de humanos como nosotros, quienes tienen en su casa seguramente a sus hijos bajo cuidados encargados porque están ahorita sin la posibilidad de acudir presencialmente a la escuela. Probablemente tengan alguna penuria o alguna limitación económica por todo esto que estamos viviendo los mexicanos. Mientras no tengan la empatía social, creo que les estamos generando un sistema innecesario de estrés que nos puede llegar a consumir, nos puede rebotar a fin de cuentas a la sociedad. Totalmente, lo decía hace un rato el doctor. A ver, es frustrante para ellos ver que la gente sigue en la calle, o sea, que estás en realidad, en lugar de ayudando, estás generándoles un mayor problema. Imagínate, Georgina, las madres de familia, las médicas, las enfermeras, las mujeres que están ahí, que tienen que dejar a sus hijos y solitas, van a cuidar a los hijos de otros y a cuidar a seres humanos que no son de su familia. Así es, Estela, así es. En fin, vamos a dar un recorrido por las redes precisamente. Hay algunos de médicos, justamente el primero que estamos viendo es del doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC. Sus tweets, dice, son a título personal, pero pues nos revelan, por ejemplo, este que estamos viendo en principio, Guillermo.
Sí, y ve en la forma en la que está planteado, ¿no? Que no es un privilegio que se tenga siempre el poder librar esta batalla. Imagínate qué positivismo se tiene que tener, qué actitud se debe de tener ante una situación que amenaza su propia vida, pero que a fin de cuentas se considera un privilegiado el que puede estar en esa línea de defensa para evitar que todo México o que nosotros como mexicanos podamos tener esa desgracia de enfermarnos o de contagiarnos. Es algo que se debe aplaudir, es algo que se debe reconocer. Georgina. Sí, coincido con Guillermo. Yo creo que nos toca aliviar como sociedad al personal de salud, ayudarlos a salir adelante para que nuestros familiares, nuestros conocidos, para que la sociedad en general pueda sobrevivir. Yo quiero hacer esta comparación. Nos sentimos muy frustrados porque no podemos salir de la casa, no podemos salir a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, no podemos salir a divertirnos. Bueno, ellos no salen, ni siquiera regresan a su casa, se quedan junto a los enfermos para salvarles la vida y lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos. Ya lo creo. Quiero leerles rápidamente las características según el British Medical Journal de las cualidades que debe tener un buen doctor, para que me hagan un comentario final, y las enfermeras también se parecen mucho. Tanto Georgina como Guillermo: compasión, la habilidad necesaria para identificarse con el sufrimiento de otra persona o de poder imaginarse en el mismo estado en el que se encuentra la otra persona. Entendimiento, conocimiento y comprensión, empatía, honestidad, competencia, compromiso, humanismo, que nos mencionaba el doctor Rodríguez, valor, respeto, optimismo y, bueno, en el otro, habilidades de comunicación. En el caso de una enfermera se habla del sentido del humor y del pensamiento crítico y de la resistencia para trabajar largas jornadas, además de liderazgos. Aquellos que están inmersos en una jornada estresante de varias horas, incluso a veces sin dormir, a veces incluso sin descansar o comer, pues creo que debemos, lo mínimo en tener es la solidaridad y la empatía como sociedad, pero también promoverlo en nuestro alrededor y en nuestros círculos familiares y sociales para que reconozcamos a los médicos y a nuestras enfermeras y enfermeros en México. Que los respetemos, Georgina. Que ninguna otra profesión reúne tantas cualidades tan importantes. Yo creo que somos privilegiados de que estamos en sus manos y que nos están dando su vida a cambio de las nuestras. Muchas gracias, Gracias. Georgina Gagiola. Gracias, Guillermo Eloya. Muchas gracias, Estela. Gracias, Georgina. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.